Aleluya. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. A todos, bienvenidos a la casa del Señor. Como usted oyó, estamos tratando de implementar una nueva herramienta para aquellos que les gusta estudiar la palabra. Y yo creo que a todos nos debería gustar estudiar la palabra del Señor. Esta herramienta, a través de la aplicación de Church Center, puede servir para que usted pueda seguirme en el tema que estoy compartiendo, o pueda regresar después en casa para ver el tema que compartimos, y entonces usted puede tener esas notas a la mano, poder refrescarlo, poder estudiar. Le animo a que sea un estudiante de la palabra del Señor. Amén, amados. Si tiene alguna dificultad, ya oyó, mis hermanos siempre están dispuestos para apoyarnos. Vaya conmigo a las Escrituras. El tema de hoy se titula Las riquezas de su gracia. Estamos en la serie Las riquezas de su gloria. Nuestro primer tema le llamamos así, las riquezas de su gloria. A nuestro segundo tema le llamamos las riquezas de su bondad. Y hoy vamos a introducirnos en Efesios capítulo 1, verso 7, que dice de la manera siguiente: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según, oiga esto, según las riquezas de su gracia. ¿Cuántos dicen amén? El apóstol Pablo es de los hombres que más escribieron acerca de la gracia de Dios, de la riqueza de la gracia del Señor. Y no fue por gusto que lo escribió, no fue al azar, no, es que el apóstol Pablo logró conocer la gracia de Dios, experimentar la gracia de Dios, y eso lo llevó a una vida de adoración, a una vida de alabanza. Cuando usted ha experimentado la gracia de Dios, no puede ser un hombre o una mujer callada. Cuando hemos recibido la gracia de Dios, prorrumpimos en alabanza y en adoración para el que se lo merece, que es el Dios de los cielos. Dele un fuerte aplauso al Señor. Por eso Pablo experimentó esa gracia del Señor. En el Evangelio nosotros encontramos ese perdón gratuito para nuestra vida y completo. Y hermano, solo se encuentra ese perdón, esa salvación, solo se encuentra en Cristo Jesús, que nos ha dado las riquezas de su gracia para nuestra vida. Por eso hoy vamos a detenernos a estudiar este tema, las riquezas de su gracia. Pero quizás deberíamos de comenzar definiendo qué es la gracia de Dios. ¿Entendemos qué significa la gracia de Dios? Bueno, déjeme darle una pequeña definición. La gracia de Dios es un don gratuito e inmerecido de su favor y bondad y misericordia, que se expresa a través de Jesucristo y el poder del Espíritu Santo. Aquí hay un elemento importante. La gracia de Dios es gratuita. ¿Cuántos dicen amén? La gracia de Dios es gratuita. Si usted y yo quisiéramos definir de una manera corta la gracia de Dios, podríamos definirla de esta manera: la gracia de Dios es el favor inmerecido que hemos recibido. Ahí hay dos cosas importantes: la gracia es gratuita y la gracia es inmerecida. Porque ¿quién de nosotros merecíamos el favor de Dios? Ninguno éramos, hermanos, dignos de la gracia del Señor. Pero esa es la gran misericordia. La semana pasada estuvimos enfocando las riquezas de su bondad al carácter de Dios. Y dijimos que Dios es benigno,
¿Se acuerda? Que Dios es paciente y que Dios tiene longanimidad, es la paciencia para poder soportar inclusive el agravio. Tiene paciencia para soportarnos. Pero esta mañana, al leer acerca de la riqueza de su gracia, vamos a enfocarnos a lo que Él nos proveyó a nosotros como parte de su riqueza. Leemos Efesios 2:8 para entender esto de la gracia de Dios y encontramos el versículo que dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Aquí deja claro y le baja a cualquier sumo que se suba en nuestra vida, de que la salvación es solamente a través de la gracia divina y creída a través de la fe. Nos baja cualquier argumento, cualquier pensamiento, cualquier idea de creer que nosotros podemos alcanzar la salvación con nuestro esfuerzo. Es solamente por la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hay algunos elementos, algunos puntos que son relevantes acerca de la gracia de Dios. Estos 4 elementos que le quiero dar son interesantes, es lindo entenderlo. Por ejemplo, la gracia es la manifestación de la gloria de Dios y es lo que hace posible la salvación. No fuera posible la salvación si la gracia de Dios no se hubiera derramado sobre nosotros. Es imposible. No podríamos alcanzar la salvación si Dios no hubiera provisto su gracia, si Dios no hubiera dado su gracia a los que no lo merecemos, a los que ni siquiera lo pedíamos, porque ni siquiera sabíamos que existía. El ser humano ha hecho grandes esfuerzos para ganar la salvación. Cuando usted y yo recibimos la salvación, fue porque el Espíritu nos reveló que esto no se compra, que esto no se gana, que esto no se adquiere, solo se recibe por fe y gratuitamente la salvación. Maravilloso, ¿no le parece? Esa es la gracia. Hizo posible la salvación. Pero hay otro elemento relevante. Para poder medir las riquezas de la gracia de Dios, debemos considerar el inmenso precio pagado por ella, la sangre de Jesucristo. ¿Cómo medimos? ¿Cómo medimos la riqueza de Dios que nos han dado? Bueno, sencillo. Mida cuánto vale la sangre de Cristo. ¿Cuánto valdrá para usted la sangre de Cristo? ¿Habrá algún precio más alto y más grande que la sangre de Cristo? Imposible. Pero a veces nosotros le creemos al diablo, pensando que no valemos, pensando que somos pobres, pensando que no servimos. Cuando el diablo te diga que no vales nada, párese firme y dígale: yo valgo la sangre preciosa de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén, hermano? El diablo es experto en querer desanimarnos. El diablo es experto en querer que usted y yo creamos que no valemos nada. Pero mire, la riqueza que el Señor ha derramado en nuestra vida es que Él derramó su sangre por nosotros. Gran precio. Esa es parte, hermano, esa es parte de la riqueza de Dios. Son elementos relevantes. Cuando el enemigo te haga sentir pobre, párate firme y dígale: yo soy valioso para Dios, porque valgo su sangre preciosa. Un tercer punto relevante, rápido. Dios nos da esta riqueza con abundancia,
no porque las hayamos pedido o merecido, sino por su gracia. Usted y yo, de hecho, cuando yo les he preguntado a algunas personas, dice, mire, ¿y usted cómo fue que encontró a Dios? ¿Usted lo andaba buscando? Y la mayoría dice, no, hermanos, es que Él fue el que me encontró a mí. ¿O no es cierto? Por eso la Biblia dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros éramos los perdidos. Dios nunca ha estado perdido, hermano. Cuando usted y yo decimos, es que desde que encontré a Dios, permítame, se equivoca. Usted no encontró a Dios. Dios nos encontró a nosotros porque nosotros estábamos perdidos. Dele un fuerte aplauso al Señor. Y eso fue por pura gracia. No merecíamos la salvación. No merecíamos, hermano, la salvación. No la pedimos, pero su gracia fue derramada sobre nosotros. Y hay un cuarto punto relevante de la gracia que me encanta, hermano, esta parte. La riqueza de la gracia de Dios son inagotables, ilimitadas y suficientes para satisfacer nuestras necesidades. Inagotables, porque la gracia divina es como una fuente de agua que nunca se seca. Y no, hermano, yo les compartí a los hermanos en la mañana, en El Salvador, después de muchos años de guerra, sufrimos, muchos de la comunidad salvadoreña sufrió las pérdidas de agua, de energía. Y prepararse para el siguiente día con el agua era todo un caso, hermano. Porque el chorrito que salía, aleluya, el chorrito que salía por el grifo, por la llave, era un chorrito, hermano, pero tan delgado. Y a veces solo aparecía en la madrugada, como a eso de las 12, 1 de la mañana. Y entonces uno sacaba, fíjese, para tener agua el día siguiente, uno sacaba pues los guacales, los baldes, los barriles, lo sacaba al grifo y esperaba que se llenara uno. Y entonces ese uno lo iba a echar a donde tenía más, ¿verdad? Y volvía a poner otro. Entonces amanecía uno agarrando agua para tener algo para el día siguiente, pensando en la gracia divina. ¿Qué sería de nosotros si la gracia divina fuera un chorrito? ¿Qué sería de nosotros? Mucha gente no podría ser salva, no recibiría las riquezas del Señor, pero somos bienaventurados porque la gracia divina es una fuente de vida, hermano, que produce vida. Por eso la Biblia dice que el que tiene el Espíritu del Señor, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Esa es la gracia divina. Es inagotable la gracia divina. Usted y yo debemos de saber eso. El diablo a veces nos quiere confundir y dice, por ejemplo, cuando uno ha pecado, el diablo te hace sentir que eres traicionero, que jamás va a haber perdón para ti de nuevo. Pero la gracia divina es inagotable. Nunca se termina la gracia de Dios. Es inagotable, es ilimitada y me encanta esta frase, es suficiente. Lo que Dios te da es suficiente, te va a alcanzar para lo que necesitas. Por eso cuando el Señor habló con la samaritana, le dijo, si bebieras de esta agua, jamás, oiga esto, jamás volverás a tener sed. ¿Cuántos creen que Dios es suficiente? ¿Cuántos creen que Dios es suficiente? El diablo nos hace sentir que estamos necesitados, que nos hace falta, que no tenemos
lo que realmente queremos o necesitamos, pero si tienes a Cristo, lo tienes todo. Si tienes a Cristo, tienes lo suficiente. Por supuesto, usted me dirá, entonces, hermano, a veces ¿por qué pasamos por problemas? Porque aún los problemas, los sufrimientos y las necesidades sirven para formar nuestro carácter en Dios. ¿Cómo supiéramos que Dios es el que sana enfermos si no nos enfermamos? ¿Cómo supiéramos que Dios es nuestro proveedor si siempre tenemos todo lo necesario? Pero sabes que Dios es tu proveedor porque cuando abres la refri y no hay nada y dice uno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pero ¿sabes qué? Más adelante el Señor te enseña que Él es el que provee para tu vida todo lo que tú y yo necesitamos. Él es suficiente. Miren lo que dice Juan capítulo 6, verso 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, oiga, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Cuántos dicen amén? Por supuesto, debemos de comprender las metáforas y las figuras que el Señor usó, porque en este pasaje lo que el Señor está queriendo dar a entender es que Él es suficiente para saciar todas nuestras necesidades. Pero es tan maravilloso en su gracia que cuando comes del pan de vida que es Cristo, te sacia, pero te hace volver a tener hambre de Él. ¿Sí? ¿Sí me doy a entender? Pone la figura de que te sacia por completo, pero su amor es tan grande que mañana sientes hambre de Él otra vez y tienes sed de Dios otra vez. Así es el Señor. Es inagotable para seguir llenando nuestras vidas. Quiero compartir con usted cuáles son las riquezas de la gracia de Dios que Él nos ha otorgado. Quiero compartir varias, así que voy a tratar de ir un poco rápido para que me dé bien el tiempo, pero también quiero dejárselas bien claro en su corazón. Primera de Juan capítulo 1, verso 9. La primera riqueza que Dios otorgó a nuestra vida, riqueza de su gracia, es el perdón gratuito y completo de todos nuestros pecados. Primera de Juan 1:9 dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. ¿Cuántos creen que Él es fiel? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermano, la primera gracia o la primera riqueza de su gracia que Él derramó sobre nosotros es el perdón de nuestros pecados, porque estábamos separados de Él, de Dios, y lo que nos estorbaba para alcanzarlo a Él era el pecado. Nos estorbaba. Era imposible que usted y yo nos acercáramos a Dios. Las religiones nos enseñaban, mire, haga penitencia, haga sacrificios, haga esto otro, haga obras. Pero ninguna de esas cosas realmente nos acercaba a Dios. Lo único que permitió que nos pudiésemos acercar fue la sangre de Jesucristo, que perdonó todos nuestros pecados. Ahora, esta parte es interesante. Cristo no vino a perdonar una parte de tus pecados. Cristo vino a perdonar todos mis pecados. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quiere tocar a su hermano que tiene a la par? Dígale, por favor: Cristo perdonó todos tus pecados, todos nuestros pecados. No una parte, no un poquito. Dios ofrece el perdón de los pecados sin que las personas lo merezcan.
o haya hecho algo para ganarlo, sino basado únicamente en su amor y misericordia y a través de la sangre de Jesucristo. ¿Cuántos somos perdonados aquí? Esa es la gran diferencia entre lo que a veces la gente busca. La gente busca iglesias perfectas, pero no hay iglesias perfectas, hay iglesias perdonadas. Esos son los que son. Nosotros somos gente perdonada, no somos gente perfecta. Ahora, no querer salir del pecado, eso quiere decir que no hemos entendido la gracia de Dios. Porque el que ha sido perdonado es aquel que recibe el perdón de Dios y entonces busca al Señor para seguir viviendo para Él. A la mujer que había pecado, el Señor le dijo: vete y no peques más. Eso quiere decir que el perdón es, de hecho, la palabra arrepentimiento. Quiero recordarme, pero si no es esa la palabra, me perdona, pero me parece que la palabra arrepentimiento viene del griego metanoia, que significa cambio de rumbo. Cambio de rumbo, metanoia, un cambio de rumbo. Ese es el arrepentimiento. Alguien que recibe el perdón de Dios, pero que cambió su rumbo. Por eso Proverbios dice que el que confiesa y se aparta, el que confiesa y cambia de rumbo, quiere decir eso, alcanzará la misericordia de Dios. No podemos jugar con Dios. No podemos decirle a Dios: yo quiero tu perdón, pero quiero seguir haciendo lo mismo. No. No hemos entendido la gracia. La gracia divina es el perdón inmerecido al que quiere recibirla y al que cambia de rumbo, al arrepentido. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos son perdonados aquí? Ahora, déjeme hacer una pregunta. ¿Te perdonaron algunos pecados o te perdonaron todos tus pecados? La Biblia habla de todos nuestros pecados y toda nuestra maldad fue limpiada por el perdón del Señor. Me encanta saber que cuando Dios perdona a alguien, no se acuerda de sus pecados. Eso lo dice la Biblia. Dice que cuando el Señor nos perdonó, tomó nuestros pecados y los echó al fondo de la mar. El Señor tiene la capacidad de olvidar nuestros pecados. El diablo tiene la capacidad de recordarnos los pecados, ¿sí? Y él siempre viene a señalarnos y amenazarnos. Y que vas a creer que Dios te ha perdonado. Si es un gran malía sos, aleluya. Y lo señala el diablo. Y te acordás lo que hiciste allá. Y te acordás lo que hiciste aquí. Y te acordás del diablo. Y uno se pone así como: ay, de veras. ¿Y será que Dios me ha perdonado? ¿Será? Lo quiere hacer dudar. Lo quiere hacer dudar. Lo quiere desanimarlo. Pero mi Biblia dice con toda claridad que cuando Dios perdona nuestros pecados, no se acuerda más de nuestros pecados. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Primer gracia, entonces, primera riqueza de su gracia, el perdón completo de nuestros pecados, completo. Segunda riqueza, lo encontramos en 2 de Corintios capítulo 5, verso 18. Perdonó nuestros pecados, pero Él dio un paso más todavía. Y dice 2 de Corintios 5, 18: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Segunda riqueza que Él nos ha dado: nos reconcilió con Él. Ahora, usted podría decir quizá: pero hermano, eso se parece al perdón de pecado. No, vea usted la diferencia.
El perdón de pecados es que Él perdona y borra tus pecados. La reconciliación es que Él te hace cercano. Él te hace cercano. Antes éramos enemigos de Dios, ahora somos amigos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque nos ha reconciliado. No, es que Dios no hace esto. Mire, hermano, Dios no hace esto. Sí, vaya pues, te perdono, pero de lejos mejor, ¿oíste? Eso lo hacemos nosotros. Eso hacemos nosotros, de lejitos, de lejitos. De lejitos te ves más bonito. Eso es perdón, pero no reconciliación. Perdón, pero de lejos. Perdón, pero allá, mira, solo nos hacemos así, mira, ya estuvo. Eso no es reconciliación. Porque la reconciliación es hacer cercano a alguien. La reconciliación significa la restauración de una relación que era rota. Esa es la reconciliación. La reconciliación, hermano, es la restauración de una relación rota de enemistad y la lleva a la armonía y a la paz con la otra parte. Eso es lo que hizo el Señor con nosotros. Éramos enemigos y nos hizo cercanos. En lugar de enemistad, ahora tenemos armonía con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué le parece esa reconciliación? ¿Será una riqueza estar cerca del Señor, hermano? Sí, hermano. El que usted y yo podamos estar cerca de nuestro Dios es una de las más grandes riquezas que usted y yo podemos tener. Porque ya no es lo mismo que el Señor nos vea como enemigos, sino que nos vea como cercanos. Ahora, hay algo más de la reconciliación que a mí me encanta. Usted y yo no buscamos la reconciliación. Fue Él el que la buscó por nosotros. No fue que nosotros anduviésemos buscando, Señor, me quiero reconciliar contigo. No andábamos buscando. Él nos buscó a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Vaya. Número 3. Tercer elemento o tercer riqueza que hemos recibido. Juan capítulo 10, verso 28 al 29. Nos habla de una tercera riqueza de Dios otorgada a nuestra vida. Dice Juan 10, 28: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Tercera riqueza, nos otorgó perdón, nos hizo amigos y nos dio su salvación segura y eterna para nosotros. Segura. ¿Por qué quiero decir salvación segura? Porque lo que Dios te ha dado, la salvación que Dios te ha dado, nadie te la puede arrebatar, ni el diablo. Por eso dice, están en mis manos y nadie la puede arrebatar. Y si crees todavía que en las manos de Cristo se puede perder uno, dice todavía, en las manos de mi Padre nadie los puede arrebatar. ¿Y quién es mayor que todos? El Padre. Dice, y nadie te puede arrebatar de mis manos. Esta parte es importante, hermano. ¿Sabe por qué? Porque es una parte que el diablo trabaja mucho en la vida de los creyentes, haciéndonos dudar a veces de la salvación. Hermano, ¿será que realmente Dios me ha perdonado? Pues yo veo en la Biblia que Él perdona, que Él salva, que Él limpia y que la salvación en Cristo es segura, que nadie te la puede arrebatar. Por eso Pablo en Romanos dice, hermano, nadie nos puede separar
Ni el Hades, ni la muerte, ni hambre, ni desnudez, nadie nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Nadie. La salvación significa la certeza de saber que uno es salvo debido a la obra de Jesucristo y a la promesa de Dios, no basado en acciones o sentimientos. No basado en acciones, porque resulta que a veces hacemos una acción buena y de repente amanecemos haciendo acciones malas. Si dependiera de nuestras acciones, hermano, un día, el lunes somos salvos, el martes somos aleluya, ¿verdad? Si dependiera de nuestras acciones, si dependiera de nuestros sentimientos, igual. Porque a veces amanecemos de buenas, a veces amanecemos de malas pulgas. Aleluya, ¿verdad? Si nuestra salvación dependiera de nuestras acciones o de nuestros sentimientos, nunca alcanzaríamos la salvación segura. Por eso la salvación que Cristo trajo no está en ti, no depende de ti. No está en ti, no depende de ti. La salvación segura depende de Cristo, y Cristo es perfecto, seguro. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso, hermano? Cristo es seguro. Cristo, hermano, Cristo es fiel. Por eso la Biblia dice, aunque nosotros seamos infieles, dice la Biblia, Él permanece fiel. Por eso la salvación es segura. Nadie te puede arrebatar de la mano del Señor, porque su salvación depende de la obra de Jesucristo y de la promesa que Cristo hizo en nuestra vida. ¿A cuántos les ha prometido Cristo salvación? Ahora, ¿cuántos saben que Dios no miente? La Biblia dice que en Dios no hay variación, no hay sombra de variación. Dios no miente, Dios no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre para que, ¿cómo es la cosa? No es hombre para qué, para que mienta, y no es hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios prometió lo va a cumplir. Si nosotros hubiéramos dado la promesa, ya nos llevó el río, hermano. Por eso es que muchas veces nosotros hemos recibido promesas de alguien y después nos frustramos. Decimos, porque no cumplió. ¿Y qué esperaba uno, hermano? ¿Qué esperaba uno? ¿Qué espera uno de un ser humano? Si el ser humano es fallón. Aleluya. Yo sé que hay gente fiel, como no, pero normalmente uno falla. Uno falla. El único que no falla se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Dele un aplauso al Señor. Vaya, sigamos pues un poquito más. Romanos 8:15. Otra riqueza. Mire qué lindo. Nos perdona, nos hace un poquito cercanos, ya por lo menos ya no somos enemigos. Nos salva, y aquí el Señor da otro paso, otra riqueza entregada a los creyentes. Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Cuántos dicen amén? Las dos figuras que la Biblia usa para hablar de hijos es los hijos nacidos de nuevo o los hijos adoptados. No hay una diferencia ahí. Los nacidos de nuevo y los adoptados son las dos figuras que Dios usa para hablarnos de que Él nos ha hecho hijos. ¿Me doy a entender, hermano?
No, no vaya a creer usted que aquí hay unos nacidos de nuevo y otros adoptados. No vaya a creer eso. No. Son dos figuras para explicar que ahora somos hijos. Pero en la ley terrenal y aún sobre todo en la celestial, cuando Él te hace hijo, oiga esto, cuando los creyentes son adoptados, significa que por su gracia y amor los ha incorporado como hijos a su familia, otorgándoles todos los privilegios y la herencia de un verdadero hijo. ¿Cuántos dicen amén? No hay en la ley terrenal ni en la ley celestial, no hay diferencia entre el nacido en casa y entre el adoptado. Los dos tienen los mismos derechos delante de la ley. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, si usted y yo hemos sido hechos hijos, note por favor, ¿por qué nos ha hecho hijos Dios? Porque Él quiere que tengamos los privilegios de ser hijos de Dios y la herencia que Él tiene para los hijos de Dios. ¿Cuántos creen que nuestro papá en el cielo es rico? ¿Habrá algún millonario que sobrepase a Dios? No, hermano. Aunque los hombres en la tierra sean millonarios, se quedan cortos con lo que tienen. No le llegan, pero ni a los piecitos del Señor. Porque aunque amasen grandes cantidades de dinero aquí, nuestro Dios es el dueño del oro, de la plata y de todas las galaxias que existen. Él es Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y déjeme darle buenas nuevas. Usted y yo somos sus hijos. Dele un aplauso al Señor, si son hijos. Los seres humanos somos los que somos malvados y traicioneros y hacemos diferencia entre el nacido y el adoptado. Los seres humanos, porque la maldad se apodera de los corazones, pero Dios no, hermano. Dios nos adoptó como sus hijos y Dios nos hizo nacer de nuevo por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que disfrutemos, oiga por favor, para que disfrutemos la herencia de Dios, las riquezas de Dios. ¿Hay alguna limitación en casa? ¿Hay alguna limitación que usted le ponga a sus hijos en la casa? Aleluya. Sí, por supuesto. Está hablando de reglas de conducta. Pero tiene derecho a abrir la refri cuando él quiera. Tiene derecho a comer de lo que hay ahí. Tiene derecho a vivir ahí. Tiene derecho a ropa. Tiene derecho a techo. Tiene derecho a disfrutar, estar en casa. Tiene derecho. No le anda preguntando a usted, quiero comer. Aleluya. A menos que esté chiquito, ¿va? Pero aquellos solo abren la puerta y agarran lo que hay ahí. Porque tienen derechos. Usted y yo tenemos derechos delante de Dios. No para caer en el error que algunos han cometido, diciéndole, por ejemplo, usted como es hijo, vaya donde su papá y exíjale que tiene derechos. No, espérese. Algunos han tomado esa actitud y le han dicho a Dios, Señor, soy tu hijo, ¿por qué me estás haciendo? No, cuidado. Dios es soberano y Dios es un buen padre. El que tengamos derechos por ser hijos no quiere decir que seamos irrespetuosos con Dios, ni tampoco con los papás de aquí, tampoco. Pero tenemos herencia, hermano, por favor. A veces estamos viviendo como pobres teniendo herencia. Y no estoy hablando de pobreza de dinero, estoy hablando de pobreza espiritual. A veces estamos viviendo como pobres teniendo los privilegios de ser
hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Bueno, déjeme darle otra riqueza. Número 5. Segunda de Timoteo 1:14. Otra riqueza entregada por Dios a los creyentes. La encontramos aquí. Dice segunda de Timoteo 1:14. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora, oiga esto, que mora en vosotros. Una riqueza más que Dios ha entregado a nuestra vida es que nos dotó, nos proveyó el Espíritu Santo en nuestro interior. ¿Por qué es una riqueza? Mire, sencillo, por ejemplo, el que confirma que usted y yo somos hijos de Dios es el Espíritu. Porque dice, el Espíritu habla a nuestro espíritu y nos da testimonio de ser hijos de Dios. Somos casa, habitación de Dios. Quiere decir, hermano, que donde usted vaya, ojo, donde usted vaya, Dios va con usted. Dios va con usted. Y si Dios está con usted, hermano, ¿quién? Si Dios con nosotros, dice la Biblia, ¿quién contra nosotros? Esa es la gran misericordia de que el Espíritu Santo esté en nuestra vida. Pablo lo dice de otra manera y dice, ¿o no sabéis que vosotros sois templo y morada del Espíritu Santo? Que el Espíritu Santo more en nosotros significa que Dios ha establecido su presencia permanente y vital dentro de los creyentes en Jesucristo, convirtiendo su cuerpo en el templo de Dios. Este Espíritu nos asegura su salvación, nos asegura que pertenecemos a Dios, renueva nuestra vida, nos ayuda a vivir para Cristo y produce frutos y dones espirituales en nosotros. En otras palabras, ¿por qué es una riqueza que el Espíritu Santo esté en nosotros? Porque Él es el que nos alienta todos los días a seguir adelante. Porque Él es el que está restaurándonos, hermano. Mire, usted y yo, a este punto de que conocemos al Señor, no hubiésemos podido cambiar si no fuera por la obra del Espíritu Santo. Si no fuera por la obra de Dios. Algunos de nosotros somos más, no sé si usar esta palabra. ¿Me da permiso? Depende, me va a decir. Pero honestamente, hermano, mucho creyente cuando comienza su carrera son creyentes dóciles que permiten que el Espíritu Santo trabaje en sus vidas. Pero otros de nosotros somos algo más cuerudos. Aleluya. Aleluya. Algunos de nosotros son un poquito más cueruditos. Somos a veces más rebeldes, más resistentes. Nos resistimos a la obra de Dios. Y entonces por eso Dios nos tiene que meter en aflicciones. Por eso es que Dios nos tiene que meter en pruebas. Porque no entendemos de otra manera. Dice, uy, el Señor está permitiendo que me metan en pruebas. Sí, pero es que es para... Yo recuerdo un anuncio hace mucho tiempo que aparecía en la televisión. Era una publicidad de un niño que le decían, esto es por tu bien. No sé si usted lo vio por ahí. Estaba haciendo tal cosa, le daban verduras y esto es por tu bien. Le tenían que limpiar tal cosa y este es por tu bien. Y no mucho le gustaba al niño, pero es por tu bien. Las pruebas que usted y yo tenemos que pasar es por tu bien, hermano. Es porque Dios está formando nuestra vida. Y esa obra solo la hace el Espíritu Santo en nuestro interior. ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted y yo empezamos a dar frutos, no vaya a creer, hermano, que son frutos suyos.
Son frutos del Espíritu Santo en usted, pero no son suyos. No vaya a creer que usted de plano, que cristianazo, el Señor como está. No, es el Espíritu de Dios trabajando en nuestra vida, cambiándonos, transformándonos, haciéndonos nuevos creyentes. En la obra del Espíritu Santo, usted y yo no pudiéramos cambiar y no podríamos ser transformados si no es por la riqueza del Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso lo dejó adentro el Espíritu, para que el Señor haga su obra maravillosa. ¿Cuántos dicen amén? Número 6, acompáñenme. Efesios 6:11. Hay aquí otra riqueza importante para nuestra vida. Efesios 6:11 dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vestíos de toda la armadura de Dios. Una riqueza más que Dios ha provisto al creyente es, hermano, es toda la armadura que está a nuestro beneficio, a nuestra disposición para poder pelear batallas espirituales. No dice el apóstol Pablo: mira, cuando tengas batallas espirituales, busca a ver quién tiene una espada que te la preste. No dice eso. Mira, si estás teniendo problemas con el diablo o con espíritus, busca a ver quién te presta tu lanza por ahí, tal vez te sirve. No. Pablo da por sentado, Pablo da por hecho que ya Dios proveyó las riquezas del armamento espiritual para que usted y yo podamos resistir todos los ataques de las tinieblas y podamos vencerlo y el diablo huya de nosotros. Huya de nosotros. Pero ¿de quiénes va a huir el enemigo? De los que están armados. Yo les dije a los hermanos en la mañana: hermano, a partir de hoy usted necesita estar armado. Aclaré que estoy hablando de armas espirituales. No me vaya a ir a andar comprando otra cosa por ahí. Yo no estoy hablando de ningún armamento físico, estoy hablando de armas espirituales. Porque contra el diablo es a través de armas espirituales. No tenemos lucha, dice ahí en ese mismo pasaje, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad en las regiones celestes. Y luego vuelve a decir en el verso 13: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Cómo se resisten los ataques de las tinieblas? Con la armadura de Dios, hermano, con las armas provistas por Dios para los creyentes. Allá las armas de Dios a veces pueden parecer extrañas y pueden parecer una locura. Por ejemplo, ¿qué le pareció a Goliat las armas que llevaba David? Hermanos, si risa le dieron a Goliat cuando lo vio parado en el campo y lo vio con una onda así. ¿Y quién lo mandó? ¿Acaso soy perro yo para que vengas con palos? ¿Cómo se te ocurre venir con eso? Recuerde usted quién era Goliat. Goliat era un personaje, hermano, de guerra, un hombre preparado en la guerra. Cuando uno mira las armas que usaba, con un peso, hermano, que usted ni yo no la pudiéramos levantar. No la pudiéramos levantar nosotros.
como arma, no la podríamos levantar. Y aparece David, hermano, con su onda, su bolsa por aquí, con 5 piedras. Oh, matado de la risa el Goliat, hermano. ¡Ja! Este muchacho, hoy voy a dar tu carne a las aves del cielo. Hoy te van a comer vivo. Y Goliat, hermano, y Goliat ya listo para matarlo. Y David parado, yo no vengo con espada, con jabalina, yo no vengo nada con eso. Yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Ah, hermano, las armaduras de Dios a veces pueden parecer extrañas, pero son perfectas. Y justo lo que usted y yo necesitamos para derribar a nuestro enemigo. Pero ¿dónde las encontramos, hermano? ¿Dónde las venden? ¿En qué armería usted va a comprar las armas de Dios? No hay. Las armas de Dios solo están en la presencia de Dios, porque Él es el que las provee. Él es el que las provee. Entonces, hermano, si usted está perdiendo batallas, es porque quiere. Aleluya. ¿Sí? Si usted está perdiendo batallas es porque quizás no está armado o no sabe usar las armas. Ignora las armas de Dios y por eso estamos perdiendo batallas. Pero la armadura de Dios ya fue provista por el Señor. La armadura de Dios ya fue provista por el que da las riquezas de su gracia. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Solo orando querés pasar en la iglesia. Le dicen a veces, el enemigo va, el diablo. No el esposo ni la esposa. El diablo. Sí. El diablo le dice, solo orando querés pasar en la iglesia. Y vas martes y vas jueves. Y solo sos iglesia. ¿Y qué vas a orar? Y solo pasando adelante y llorando. Solo sos llore y llore. Es que las armas de Dios son extrañas, hermano. Son extrañas. Son extrañas. Parecen risibles, pero no son risibles. La Biblia dice que la oración del justo puede mucho. La oración del justo puede mucho. ¿Cuántos se quieren llevar su arma hoy espiritual para su casa? Número 7, termino. Juan 3:16. La armadura de Dios es vestirse de los principios y virtudes espirituales. Pero Juan 3:16 nos habla de la última riqueza de su gracia. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida eterna después de la muerte es una de las riquezas más grandes que usted y yo hemos podido recibir. No la hemos ganado. No la hemos ganado. No somos nosotros los que ganamos la vida eterna. Cristo la ganó en la cruz del Calvario y la ha provisto para nosotros. El ser humano gasta años, esfuerzos y riquezas en buscar la fórmula para la juventud. Por eso es que hacen tantas cremas para las hermanas. No, por favor, no me vaya a malinterpretar. Si usted es esposo, cómprele las cremitas. Es para ablandar un poquito, ¿va? Para ablandar un poquito. Cómprele su cremita a la esposa. Cómprese. Pero el hombre, el ser humano, ha hecho grandes inversiones porque no quiere morir. Pero nunca se ha dado cuenta el ser humano
que la clave de la vida eterna es Jesucristo. Él es el que provee la riqueza de la vida eterna. Tan así, hermano, que el Señor dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso quiere decir que la vida eterna no nos exime quizás de la muerte física. Y digo quizá porque quizás sí. Los que vuelan en el arrebatamiento son creyentes que no van a experimentar la muerte y que se los llevan vivos al cielo, transformados por el Señor. Pero no todos van a pasar por ahí o vamos a pasar por ahí. Quizás el Señor pueda llevarnos por la otra vía el sepulcro. Pero la vida eterna es para los vivos que creyeron en Jesucristo y para los muertos que abrazaron la verdad de Dios y se fueron a la tumba creyendo que Jesús es la resurrección y la vida, y aunque están muertos, vivirán para siempre. La vida eterna significa una relación eterna sin fin con Dios, que comenzó en la tierra, pero que continuará en el futuro, hermano, en el cielo nuevo y en la tierra nueva. ¿Cuántos dicen amén? Eso es vida eterna. Por eso no se aflija, hermano, no se aflija si los años van pasando. Y uno dice: ya, hermano, ya estoy más viejito. No se preocupe, si usted esté apenas en la niñez espiritual, no cuente de cuando nació, cuente desde que se convirtió al Señor. Así le oí yo a un evangelista decir: ¿y cuántos años tengo? Si yo apenas tengo 15, decía. Y ya estaba más para allá que para acá. Si yo apenas tengo 15, decía, porque él contaba su vida desde que aceptó a Jesucristo como su Salvador. Ahora, si usted empieza a contar ahí, ¿cuántos tiene? Aleluya. ¿Va que sale ganando, hermano? Vaya, en lugar de andárselos quitando. Aleluya. En lugar de andarnos quitando los años, hermano. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? Y muchos se quedan calladitos. En lugar de quitarnos los años, empiece a contar desde que aceptó al Señor Jesucristo. Quizás algunos van a tener 5, otros 10 años, 15. No sé, no importa. Lo que importa es que después de esta tierra, yo sé que mis ojos verán a mi Redentor, porque Él vive. Mi Redentor vive, y Él vendrá a los que Él ha comprado con su sangre. Él vendrá para llevarse a los que creen en Él y en su nombre. Hermano, son grandes riquezas las que Dios ha derramado sobre nosotros. Voy a concluir con una parábola que a mí me encanta y que muestra cuán lindo es disfrutar las riquezas de Dios. Acompáñenme a Lucas capítulo 15. Hermanos músicos, si se pueden venir, por favor. Lucas 15, leo desde el verso 21 al verso 24. Es la parábola del hijo pródigo. Usted la conoce ya. Leo el verso 21, por favor. Y el hijo le dijo al padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo,
y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. ¿Y qué dice, hermano? Y comenzaron ¿a qué? A regocijarse. Yo quiero terminar con esto. La historia del hijo pródigo revela que cuando regresamos a casa, el Señor no nos recibe con una reprensión. El Señor no nos recibe como quizás cualquier papá o mamá recibiría al hijo pródigo que se fue de la casa. Nosotros, como buenos seres humanos, le diríamos: ahora sí venís, ¿verdad? Ahora sí te acordás que tenés tata. Ahora sí te acordás que tenés nana. Esos somos nosotros los seres humanos. Pero Dios vio venir a su hijo. Y el hijo venía, ojo, venía arrepentido. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No le dijo nada. Versículos antes lo abrazó. Inmediatamente dijo a sus siervos: saquen el mejor vestido, saquen el mejor anillo, saquen calzado, maten al becerro más gordo. Vamos a hacer fiesta, porque mi hijo estaba muerto, pero ahora vive. Y ahora vamos a disfrutar las riquezas de la gracia del Señor. Y empezaron a regocijarse. Amados, tú eres hijo de Dios. El diablo quiere verte triste, deprimido, amargado, en depresión. Pero cuando Dios te recibió, vino a hacer fiesta, porque estabas muerto, pero ahora vives para Cristo. Que el diablo no te robe el vivir las riquezas de Dios. Cuando estábamos cantando el alabanza, el Señor me dijo ahí que le dijera estas palabras: diles que muchos están viviendo como pobres, que las pruebas y las dificultades de la vida los están haciendo vivir deprimidos y tristes. Pero yo, me dijo el Señor, pero yo ya derramé todo lo que ellos necesitan, lo pagué en la cruz por ellos. Diles que hoy es el tiempo de disfrutar las riquezas del Señor. El hijo pródigo entró en casa y solo empezó a disfrutar, hermano, y a disfrutar, y a disfrutar. Yo no sé cómo le está yendo en la vida, no lo sé. Lo que sí sé es que tu Padre está aquí, el Padre celestial, y quiere que disfrutes lo que Él tiene preparado para nosotros. Cierre sus ojos. Yo quiero hacer dos llamados esta mañana. ¿Habrá alguien que no conoce a Jesucristo como su Salvador esta mañana y quiera hacerlo hoy? Le voy a invitar a que levante su mano bien en alto para que podamos orar por usted hoy. Si usted no conoce a Cristo, se está perdiendo de la más grande bendición de su vida. ¿Habrá alguien que no conoce a Cristo y que quiera aceptarlo hoy? Levante bien en alto su mano para orar por ti.
Ahí hay una persona. Hermanos, si me ayudan, Dios te bendiga. Es la mejor decisión de tu vida. ¿Hay alguien más que quiera aceptar a Cristo? ¿Hay alguien más que quiera aceptar a Cristo? Recíbelo hoy. Dios te está esperando con los brazos abiertos. Alguien más que no conoce a Cristo, levante su mano. Levanta tu mano, levanta tu mano. Y entra a la casa del Padre para salvación. Aleluya. ¿Habrá alguien más que no conoce a Cristo? Levanta tu mano, queremos orar por ti hoy. Si no lo hay, yo voy a llamar a aquellos que no están disfrutando las riquezas de Dios y quieren decirle al Señor: Señor, yo quiero disfrutarlas, quiero vivirlas, quiero llenarme de tu presencia. Venga hacia adelante, por favor. Venga a decirle al Señor: yo quiero que me bendigas con tus riquezas. Véngase, 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 véngase. Aleluya. Oh, sí, Señor. Quebrantado, vengo a tus pies. No tienes por qué vivir triste. No tienes por qué vivir angustiado. Ciertamente vas a pasar por pruebas, pero en Él vas a encontrar lo que necesitas. Porque sus riquezas son inagotables, ilimitadas y suficientes para nuestra vida. Oh, bendito Salvador. Cierra tus ojos. Levanta tus manos si quieres al Señor. Entra a su presencia. Vamos a orar. Hermanos líderes, si me ayudan a orar por mis hermanos que están aquí adelante. Oramos para que las riquezas de Dios puedan ser recibidas y disfrutadas. Oh, sí, Señor. Oh, sí, Señor. Inmerecida, que me encontró y me salvó. Sí, Señor, es por su gracia. Es por su gracia. No es por lo que tú has hecho. Es por su gracia. Aleluya. Su sangre me lava. Mis pecados Él perdonó. Él me liberó. Él es el Hijo de Dios. Me acerco y hoy libre soy. Recibe, hermano. Recibe de Dios.
Recibe del Señor. Sus riquezas son suficientes. En el nombre de Jesús. Mis pecados perdono. En el nombre de Jesús. Padre, gracias por tus riquezas. Gracias por tu gracia abundante. Te alabamos, Señor. Me acerco y hoy libre soy. Aleluya. Me acerco y hoy libre. Señor, quiero levantar un momento tus manos al cielo. Padre, oramos esta mañana para que tú derrames sobre cada uno de tus hijos esas riquezas que tú compraste en la cruz, para que tu pueblo pueda vivir, pueda participar y pueda disfrutar de tus riquezas, Señor. Tu palabra nos enseña que el hijo pródigo regresó a la casa de su padre y empezó a disfrutar la riqueza de su padre. Nuevos vestidos, nuevo anillo, nuevas sandalias, y empezó a vivir fiesta, regocijándose todos los días en el Señor. Las riquezas de Dios son para disfrutarlas hoy y por la eternidad. Yo te bendigo esta mañana, yo te bendigo para que el Dios de los cielos derrame sobre tu corazón, recibas de Dios sus riquezas, puedas vivirla y puedas disfrutarlas, cada una de sus riquezas. Señor, bendice a tu pueblo, bendice cada hogar, bendice cada familia, bendícelos para que esas riquezas sobreabunden en nuestra vida, Señor. Te damos gracias. Te damos gracias, Señor, esta tarde. Te damos gracias, Señor. Levanta tus manos y dale gracias al Señor. Gracias, Señor. Su gracia es gratuita. Su gracia es inmerecida. Su gracia es abundante. Su gracia es infinita. Su gracia es suficiente. Su gracia es inagotable. Aleluya. Recíbela de Dios. Recíbela de Dios. Oh, tu gracia, Señor. Es tu gracia. Oh,
Aleluya. Dale tu mejor aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén.